Estamos estudiando la carta a los Gálatas, ya entramos al capítulo número 2, estamos en el versículo 1 al 3. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. Luego de leer la palabra vamos a orar. Leo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Amén. Así como oramos al recoger las ofrendas y oramos al momento de empezar nuestra alabanza al Señor, vamos a orar nuevamente para que Dios nos bendiga al leer su palabra y al meditar en ella. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte en esta hora que tú nos ayudes y nos bendigas a meditar en tu palabra, que ella nos enseñe a andar delante de ti con gozo y paz, que nosotros procuremos buscar el consejo sabio, la instrucción y la guía espiritual que tú das en tu palabra, y a través de hombres piadosos, sabios, que nos ayuden, Señor, a vivir santamente delante de ti. Bendícenos en el estudio de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos viendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Gálatas. Pablo escribe esta carta a ese grupo de iglesias. Recuérdese que Gálatas no es una iglesia, es una región bastante grande, donde habían varias iglesias, donde Pablo había ido a predicar la palabra de Dios, donde Pablo había dejado la semilla del evangelio. Pablo los había dejado, y cuando Pablo se fue, se introdujeron falsos maestros que venían con un conocimiento de Cristo, pero que también venían a introducir falsas enseñanzas, errores. Ellos usaban el conocimiento que tenían de Cristo para murmurar, para destruir el evangelio. No se preocupen, que es esto. Está sonando mucho esto. Voy a usar este micrófono. Perdón, parece que se le fue la pila. Entonces, quiero que recuerden esto es importante. Pablo escribe a estos hermanos por el gran peligro en que se encontraban. Pablo no los dejó. Pablo supo que se metieron esos falsos maestros y que comenzaron a enseñar error. ¿Qué comenzaron a enseñar? Que además de Jesucristo, necesitaban los hombres la circuncisión. Además de Cristo, la gente necesitaba otras cosas. Necesitaba la circuncisión, necesitaba guardar los rituales judíos. Y yo quiero que ustedes vean que Pablo sabe de estas cosas y comienza inmediatamente a escribir a estos hermanos para guardarlos, para protegerlos de esas falsas enseñanzas que procuraban añadir a la obra perfecta de Cristo las obras de los hombres. Entonces, en esa situación es que Pablo escribe a estas iglesias. Pero ¿qué sucede? Que también estos falsos maestros, al saber que el apóstol Pablo llegó allí, una de las cosas que hicieron también fue criticar al apóstol Pablo
delante de los hermanos. Comenzaron a hablar del apóstol y a decir que Pablo no era una persona con autoridad como Pedro o como Jacobo. No. Pablo es alguien de menor autoridad. ¿Pero qué trataban de hacer ellos con esto? Quitarle la autoridad a Pablo, que les enseñó el Evangelio, para entonces ellos decirle: nosotros sí tenemos autoridad, nosotros sí le vamos a enseñar el Evangelio. Pablo no es importante. Pablo es un hombre enviado por otro hombre, por los apóstoles. Esos sí tienen autoridad, porque los apóstoles, Pedro, Jacobo, esos sí son apóstoles grandes. Por eso es que el capítulo 1 y el capítulo 2 que estamos estudiando, vamos a encontrar a Pablo, que para poder hablarle a estos hermanos, primero tiene que defender su propio ministerio y apostolado. Tiene que decirles a ellos, como vimos en el mensaje anterior, que su llamado no fue por Pedro, ni por Jacobo, ni por ningún hombre, sino por Cristo mismo. Él tiene que defender su ministerio como apóstol. Y él les dice a esos hermanos en Galacia: el que me envió a mí no fue Pedro, fue Jesucristo que me envió a mí, a donde usted a predicar la palabra de Dios. Mi autoridad no viene de Pedro. Mi autoridad no viene de ningún hombre, viene de Cristo. Y aunque estos hombres eran apóstoles igual que él, Pablo quería hacer entender a esos hermanos de Galacia que su lugar, su posición, no venía a través de ningún hombre, venía a través del mismo Hijo de Dios. La autoridad de Pablo era Cristo. Y esto es importante recordarlo, porque precisamente ahora vamos a ver unos versículos que son un poquito conflictivos, difíciles de entender. Porque en la mente de Pablo, él está defendiendo su ministerio, pero también está enseñándole algo a los hermanos de Galacia, a protegerse de las falsas enseñanzas. La idea que encontramos en este versículo es el siguiente, estos 3 versículos de Gálatas capítulo 2. Pablo está tratando de exponer, de comunicar que nuestro servicio ante los hombres piadosos debe de ser conocido. Cuando nosotros servimos, tenemos que dar a conocer nuestro servicio a hombres piadosos. ¿Para qué? Para nosotros mismos mantenernos en la verdad, para no desviarnos, para nosotros mismos mantener unido al pueblo de Dios y para confirmar nuestro humilde deseo de ser fieles al llamado de Dios. Pablo está transmitiendo en estos 3 versículos que todo el que está sirviendo debe de exponer, debe de comunicarle a los demás, a otros hombres maduros y piadosos, su servicio. ¿Y cómo lo hace? Como una manera de él mismo protegerse de no desviarse. Una manera de cómo él mantenerse en la verdad. Una manera de cómo él producir unidad de la iglesia del Señor. Y también confirmar que él es un siervo inútil, un siervo fiel al llamado de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y veamos entonces nuestro primer punto. Cuando Pablo, en el versículo 1, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 1, y lea conmigo. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito.
Esa palabra, entonces, es una conexión con lo que él viene diciendo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando en los versículos anteriores de que él se convirtió en Damasco, de que él duró 3 años antes de ir a Jerusalén, y luego que él fue a Jerusalén y duró 15 días con Pedro y algunos discípulos, se fue de allí a la región de Cilicia y Siria. Y de allí, cuando él estuvo sirviendo en esa área, duró mucho tiempo sirviendo. Mucho tiempo sirviendo. Entonces, usted eso lo puede ver en Gálatas 1, 21 al 23. En lo que escribo, os juro, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia. Y ahí él comienza a relatar dónde estuvo. Versículo 24, versículo 23. Y las iglesias oían de él que él predicaba la palabra de Dios. Él duró aproximadamente unos 14 años en esa región, lejos de Jerusalén. Y él sabía que las iglesias que ya no estaban siendo perseguidas por Saulo de Tarso, porque ya se había convertido, escuchaban que ahora ese Saulo era un predicador del evangelio. Por eso vemos en el versículo 23 que dice, las iglesias decían, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quiere destruir. Y las iglesias glorificaban a Dios. Pablo estaba lejos de ellos, predicando la palabra de Dios, 14 años, duró aproximadamente, y las iglesias estaban contentas y oían decir lo que Pablo estaba haciendo. ¡Qué bueno, qué bendición! El hombre se convirtió. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, yo por allá, lejísimo, predicando la palabra de Dios en Siria, en Cilicia, subí otra vez a Jerusalén. Y observen que dice otra vez, era la segunda vez. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Pablo aquí está narrando la segunda vez que él regresó a Jerusalén para reunirse con los apóstoles. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo regresó a Jerusalén? Porque él ya estaba predicando la palabra de Dios. Hay otro pasaje en la Biblia que explica un poquito más qué estaba pasando. Y es el pasaje de Hechos, donde es Lucas que narra lo que estaba sucediendo. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Recuerden no quitar su dedo de Gálatas, que es el pasaje que estamos estudiando. En Hechos, capítulo 15, vamos a encontrar por qué Pablo volvió a Jerusalén. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Miren lo que enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren qué falsa enseñanza estaban predicando algunos que venían de Judea, es decir, donde estaban los apóstoles, del área de los apóstoles. Algunas personas que aparentemente se habían reunido con los apóstoles en esa área, salieron de Judea y llegaron a los gentiles y comenzaron a enseñarle a los gentiles que para salvarse, además de Cristo,
tenían también que circuncidarse. Recuerden que la circuncisión fue un pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Por qué Abraham había hecho el pacto? Porque Abraham había creído en la promesa del Señor. Entonces los judíos perdían de vista, separaban la fe de Abraham del pacto. Y lo que hacían era que obligaban a la gente a circuncidarse para supuestamente mantenerse en el pacto de Abraham. Cuando Pablo predica la palabra, está predicando a Cristo, no predica a Abraham. La salvación viene por la fe en Cristo, no por la fe en Abraham y en su pacto, sino en Cristo. Entonces estos fariseos que venían de Judea encuentran a estos gentiles que son cristianos. ¡Ay, qué bueno! Que ahora se convirtieron. Pero oigan bien, así como nosotros los judíos, ustedes también tienen que circuncidarse para ser salvos. Observen cómo estos fariseos que se habían convertido añaden a la fe en Cristo también la circuncisión. Dice el versículo 2, Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión, gran debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esa es la causa por la que Pablo y Bernabé y Tito se van con estas personas hacia Jerusalén a tratar el problema. Porque era un problema grave, hermanos. En la iglesia no se puede creer verdad y mentira. En la iglesia no puede haber una persona predicando el evangelio y otra predicando un falso evangelio. En la iglesia tú no puedes tener personas hablando de Cristo y al mismo tiempo hablando de otra cosa. No puede ser, amado hermano. No puede estar mezclado la verdad y el error, porque eso va a destruir la iglesia del Señor. Predicamos una verdad, un evangelio, un Dios, un Salvador, un Espíritu, un bautismo. Uno, no dos, no tres, no cuatro. Queridos hermanos, miren la importancia de esta discusión. Miren la importancia de ir a Jerusalén. Pablo no iba porque Pablo necesitara ver a los apóstoles. Pablo iba por la necesidad del pueblo de Dios, por la confusión de estas personas que venían de entre los apóstoles y añadían a la salvación, añadían a Cristo y cambiaban, torcían, ensuciaban el evangelio. Ya el evangelio no era por Cristo, por creer en Cristo. Ya no es solo por la fe, ya no es solo por Cristo, ya no es solo por la gracia de Dios, ya no es solamente la Escritura. También ahora es lo que diga el hermanito fulanito de tal. Es el sueño, lo que pensó fulanito de tal. Ya no es solamente las Escrituras. Miren cómo se mete en la iglesia falsas enseñanzas. Por eso, amados hermanos, vemos en el versículo 1 en Gálatas que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Esto era serio. Ellos estaban muy lejos, a miles de kilómetros de Jerusalén. Pero miren, el viaje bien valía. La unidad de la iglesia dependía de esa discusión. El que no se predicara falsas enseñanzas dependía de eso. Por esa causa, al momento en que Pablo y Bernabé y Tito llegan a Jerusalén,
estaba realmente una gran necesidad. Vamos a ir ahora al versículo número 2 de Gálatas. No me cierre Hechos capítulo 15. Gálatas capítulo 2. Vamos ahora a pasar al versículo 2. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Queridos hermanos, ya tenemos la idea, lo que está sucediendo. Pablo regresa a Jerusalén con Bernabé y Tito, porque hay personas que vinieron de Jerusalén a enseñar falsas enseñanzas, falsa doctrina, a añadirle a la salvación las obras de los hombres. Entonces Pablo quiere ir allí a ver si el verdadero problema está en Jerusalén. Y para ver si lo que estamos haciendo de predicar el evangelio es un error, no estamos andando correctamente. Tanto él, pero también los que estaban allá en Jerusalén. Esto es importante, esta reunión. Entonces nosotros vemos aquí que el propósito de su regreso era comunicar el mensaje que él predicaba, pero también evaluar la situación, pero también era sacar a la luz el problema. Entonces yo voy a dividir ese largo versículo, el versículo 2, en varias partes. Primera parte del versículo 2. Subí por causa de una revelación. Yo creo que ustedes vean ahí que Pablo les dice a los hermanos de Galacia, recuerden que esto es una carta a una iglesia, hermanos, yo subí por el peligro que había, pero ¿qué me motivó subir allí a Jerusalén? A hablar con los apóstoles, a presentarle el mensaje que yo predico. Dios me reveló, Dios me guió, Dios me mostró que yo tenía que ir a Jerusalén. Y amados hermanos, esta parte para Pablo era importante, porque él estaba defendiendo su evangelio, estaba defendiendo su apostolado. No olvidemos que además del problema que había en Jerusalén y con esos falsos maestros, esas iglesias estaban en peligro. ¿Quién guiaba a Pablo? Los hombres. Pablo quería dejar bien claro que quien estaba guiando a Pablo, el apóstol, era Dios mismo, era Cristo, no era ningún hombre. Por lo cual Pablo estaba siendo obediente a la dirección de Dios. Pablo estaba siendo guiado por Dios. Aquí Pablo hace un énfasis. Es Dios quien me guía, no los hombres. Yo soy un apóstol, un enviado de Cristo. Y Pablo enseña esto para que los hombres puedan entender que la autoridad de Pablo no venía de otro hombre. Y subrayo esto porque acuérdense que una de las críticas de estos falsos maestros en esa región de Galacia era que Pablo no era importante. Pablo no es importante. Pablo está bajo la autoridad de los apóstoles, de Pedro. Esos sí son grandes y fuertes. Y ellos lo hacían, destruir la autoridad de Pablo para ellos tomar el lugar de Pablo. ¿Ven la astucia? Eran palabras astutas. Y amados hermanos, eso está sucediendo en el día de hoy. Personas que critican a sus pastores, se burlan de sus pastores, pero ¿cuál es el fin? Quitar la autoridad a esas personas para ellos mismos tener la autoridad o el lugar.
Tuve un hermano que predica bien la palabra de Dios. Un hermano que está proclamando la palabra de Dios bien. Un hermano oyente o sordo que está predicando. Y viene otro y lo critica. Eso no sabe nada. Eso es un bruto. Eso no conoce la palabra. Pero ¿cuál es el objetivo de esa persona? ¿Hacerle bien a esos hermanos? No es hacerle bien. Es destruir a esa persona. Es destruir su trabajo, su evangelio. Hermano, ese es el objetivo. ¿Por qué yo digo que es eso? Bueno, porque es muy sencillo. Mateo capítulo 18, versículo 18 me dice a mí que si un hermano peca contra mí, ¿qué yo debo de hacer? Acercarme a esa persona en privado y amonestarlo. Y tratar esa situación. Si esa persona ha pecado en público, él debe de arrepentirse en público. Debe de tratarse la situación en público. Pero yo debo de primero acercarme a mi hermano y tratar el problema con mi hermano, antes de tratarlo en público, si es necesario. Porque si es necesario tratar el problema en público, lo más importante es restaurar a ese hermano y hacerlo volver de su error. Y luego venir a traer la restauración en público, si es necesario. Esas personas no buscaban hacerle bien a Pablo. Lo criticaban para ellos tomar el lugar de Pablo, ser los maestros de esa región. Queridos hermanos, eso no debe de ser en la iglesia del Señor. El pueblo de Dios no puede estar sentándose a escuchar a personas predicar para destruir a otros. Eso no está bien. Usted no se puede parar en un púlpito a hablar mal de nadie. Predique la palabra y que sea la palabra lo que desmienta el error del otro, la falsedad del otro. Pablo tuvo que defenderse, no tuvo otra que hacer y escribirle y decir: hermanos, yo no vengo de parte de Pedro. Y oigan bien, yo no tengo nada contra Pedro. Pablo amaba a Pedro, porque Pedro era un hijo de Dios. Pablo respetaba a Pedro como un siervo de Dios, pero Pablo también era un siervo de Dios. Y Pablo también merecía el amor y el respeto de los demás, que no se le estaba dando. Por eso fue que él tuvo que defenderse y decir: no, yo no vengo a través de Pedro y Juan, yo vengo a través de Cristo. Él fue quien me envió. Por eso esta porción de la carta es media conflictiva. Parecería que Pablo tiene algún problema con Pedro, pero no es así. Él tenía problemas, pero con las personas que lo estaban criticando allá en Galacia, con los que estaban destruyendo su testimonio, con esa persona tenía problemas. Entonces, amados hermanos, concluimos que Pablo vio a los apóstoles porque Dios lo mandó. Y él humildemente obró obedeciendo la revelación de Dios. Queridos hermanos, una nota de balance. Y debo añadir esta nota de balance porque mucha gente me está escuchando. En el día de hoy, Dios no se revela como en aquellos días, a través de sueños y visiones. ¿Por qué yo digo eso? Porque en aquellos días era necesario ya que la Biblia no había sido completada. Cuando Pablo escribió esta carta, no se había completado el Nuevo Testamento. No teníamos la palabra de Dios en la mano, completa. Solamente teníamos el Antiguo Testamento. Por eso era necesario que Dios continuara con profetas y con apóstoles, revelándoles su voluntad. Sin embargo, amados hermanos, cuando termina de completarse todo el canon, es decir, toda la escritura revelada por Dios, entonces la revelación a través de sueños y visiones
como voluntad y como revelación de Dios se detienen. Y quiero que me entienda lo que acabo de decir. La gente sigue teniendo sueños y visiones, pero ¿eso es revelación de Dios? No, porque nadie puede añadirle nada a la Biblia. Se cerró. Y usted lo puede ver, que cualquiera que añada o que quite a esta revelación recibirá juicio. Por lo tanto, todo aquel que dice que se le reveló algo, eso no es revelación de Dios. Porque lo que Dios reveló ya está escrito en las Escrituras. Y Dios la cerró con estas palabras: el que añada o quite recibirá las plagas de esta profecía. Y esto es una nota de balance que quiero dar. Continuemos con el versículo 2. Seguimos con el versículo 2. Ahora vamos a pasar la parte 2 del versículo 2. Subí por causa de una revelación. Y ahora vemos la parte que vamos a ver. Y les presenté el evangelio que predico a los gentiles. Ok, Pablo llegó a Jerusalén por revelación de Dios. Pero ahora Pablo, por las circunstancias de que deseaban obligar a los gentiles a que se circuncidaran para ser salvos, a que guardaran rituales para que fueran salvos, como dice Hechos 15, versículo 1 y versículo 2, Pablo tuvo allí la necesidad de proclamar, de mostrar lo que él predicaba. Vamos por favor a Hechos capítulo 5, versículo 5. No quite su dedo de Gálatas capítulo 2. Hechos 5, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y subrayen la palabra es necesario. Oiga esto: si esos gentiles, 5:15, Hechos 15:5, si esos gentiles no se circuncidan, no pueden ser salvos. Eso es lo que están diciendo ellos. Hechos 15, versículo 1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven el énfasis? ¿Ven lo que están diciendo? Estos hombres decían que si un hombre oía el evangelio, pero no se circuncidaba, no guardaba los ritos, no guardaba las noches, no guardaba las lunas, no guardaba los días, no era salvo. Estaban añadiendo a la sola fe también las obras. La Biblia enseña que los hombres son salvos solo por la fe. Pero estos hombres decían: no. Además de la fe, también las obras. Una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza. Por eso Pablo tuvo que mostrarles a ellos todo lo que él predicaba. Que la fe solamente era, que la salvación era solamente por la fe. Pablo tuvo que decirles eso. Que la salvación solamente a través de Cristo. Estos fariseos decían: no. Además de Cristo y su sacrificio, hay que añadir tus sacrificios. Hermanos, y Pablo decía: no, eso es mentira. No es por los sacrificios. Hay un solo sacrificio que fue aceptado: el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Quién fue crucificado? ¿Fui yo? ¿Pablo? No, fue Cristo, fue Jesús. No es por tu esfuerzo, no es porque tú vengas de rodillas y haga una promesa y entonces tú cumples esa promesa y Dios te va a aceptar y vas a ser salvo por tu promesa.
No es porque tú ayunes 40 días que tú vas a ser salvo o vas a recibir una bendición especial de Dios. No. Toda bendición, toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, a través de Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, Él tuvo que comunicar el mensaje. Ellos decían, no, a través de la circuncisión. Pablo decía, no, solamente por la fe. A través de los sacrificios, no, decía Pablo, solamente a través de Cristo y su sacrificio en la cruz. A través de nuestro esfuerzo personal, no, decía Pablo, solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. A través del cumplimiento de nuestro esfuerzo personal, de nuestras promesas a Dios, decían los fariseos, y Pablo decía, no, solamente a través de las Escrituras, solo la Escritura. No se le dará alabanza ni gloria a ningún hombre, solamente a Dios sea la gloria. Queridos hermanos, lo que estaban promoviendo esos fariseos, que supuestamente habían creído en Cristo, era volver a los hombres a sus obras, a sus sacrificios, al esfuerzo personal, a la salvación por obras. Y Pablo en esta hermosa carta nos recuerda que no solamente Cristo, solamente por la fe, solamente por la gracia y bondad de Dios, solamente el cumplimiento de las Escrituras, solamente Dios debe recibir la gloria, no el hombre. Hermanos, Pablo tuvo que recordar estas verdades. Aquí no está todo lo que Pablo habló. Oiga bien, ni en la carta de los Gálatas, ni tampoco en el libro de los Hechos. Sin embargo, en Hechos capítulo 15, que le recomiendo que se lo lea en su casa, allí vemos la gran controversia que había, porque era importante aquí saber a través de quién era la salvación. ¿Es de nuestro esfuerzo o es a través de Cristo? ¿Es a través de mis obras o es a través de la obra de Cristo? ¿Es a través de mi inteligencia, de lo bueno que yo soy? ¿O es a través de la gracia de Dios? Queridos hermanos, es necesario que la iglesia de hoy lo tenga claro. La iglesia en el día de hoy está siendo atacada porque la iglesia no sabe lo que cree. La iglesia no tiene ni idea. Por eso, cada vez que un hermanito se le ocurre decir que Dios le dijo, que Dios le habló, está añadiendo a lo que ya Dios reveló. Pues entonces ya no solamente es por la Escritura, también es por el sueño del hermano y del pastor o del apóstol. Queridos hermanos, eso es mentira, es una falsedad. Eso fue lo mismo que Pablo luchó en aquellos días. Las iglesias en el día de hoy, lastimeramente, han olvidado esta carta de los Gálatas y las grandes luchas que tuvo la iglesia para mantenerse en pureza y santidad, porque de eso dependía la salvación de las almas, o que la iglesia completamente se perdiera. Por eso Pablo tuvo que levantarse y testificar de la verdad y decir lo que era lo correcto, el testimonio de las Escrituras. Pero veamos ahora en tercer lugar, vamos a Gálatas, no me suelte Hechos capítulo 15, volvamos a Gálatas capítulo 2, la parte C, Gálatas 2:2. Dice Pablo, pero lo hice en privado a los que tenían allá alta reputación. Pablo expuso su mensaje ante los apóstoles, ante los hombres de alta reputación, ante Pedro, delante de Santiago.
delante de los hombres que predicaban la palabra de Dios allá en Jerusalén. Fue delante de esos hombres. Pablo dice aquí que él llevó su enseñanza y le habló a ellos y le testificó a ellos, a hombres piadosos y maduros. Él expuso su mensaje ante esos hombres. Hermanos, esto es un principio importante. Pablo no fue a la iglesia a hablarle a la iglesia. Pablo fue ante los pastores. Pablo no debía meterse en la iglesia y boicotear, destruir la iglesia, traer pleito en la iglesia. Hermano, eso está mal. Todo el que hace eso divide y destruye la iglesia. Si un hermano maduro tiene un conflicto con otro hermano maduro, aplique las escrituras, aplique el temor a Dios, reúnase con ese hermano solo, como dice las escrituras en Mateo 18 en adelante, y trate el conflicto con ese hermano solo. Y cuando lleguen a un acuerdo, entonces reúnanse si lo es y si es necesario con el pueblo de Dios para aclarar los puntos. Pero, amados hermanos, Pablo actuó sabiamente. Se acercó a los pastores, a los líderes en ese lugar, en Judea, a los apóstoles, y allí les habló, les trató el asunto, confirmó la doctrina. Y aquí hay varias cosas que Pablo hizo y que produjo mucho bien a la iglesia. Aquí hay por lo menos unas 4 o 5 cosas. Voy a mencionar dos cosas que Pablo hizo. Ya el tiempo me ha ido avanzando. Lo primero que hizo Pablo fue confirmó la doctrina de Cristo y sacó a la luz el error. Cuando Pablo se reunió con estos apóstoles y le mostró el evangelio que él predicaba, él confirmó la doctrina. Versículo 2. Pero lo hice en privado a los que tenían allá alta reputación. ¿Qué hizo Pablo? Les presentó el evangelio que él predica entre los gentiles. Él confirmó la doctrina de Cristo. Él sacó a la luz la verdad para que estuviera bien claro lo que él estaba diciendo, lo que él predica. Hermano, yo predico a Cristo, la fe en Cristo. Solo la escritura yo predico. No lo que yo me inventé ni lo que me soñé. Lo que Dios me mandó en su palabra. Hermano, eso es lo que yo predico. Yo predico que solamente por la gracia y la bondad de Dios los hombres son salvos. Yo predico, amados hermanos, que solamente Dios debe recibir la gloria. Solamente Dios debe recibir la alabanza. Eso es lo que yo predico, amados hermanos. Yo no predico la salvación por obras. Yo no predico la circuncisión. Hechos, volvamos a Hechos, capítulo 15, versículo 11. Recuerden no soltarme a Gálatas. Hechos 15, versículo 11. Cuando luego que Pablo expuso su mensaje, miren, hermanos amados, la respuesta hermosa de Pedro. Pedro responde, Hechos 15, 11. Versículo 10. Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Hermanos amados, aquí se pone de pie el apóstol Pedro y confirma lo que Pablo predicaba. Aquí, por el hecho de que Pablo habló y expuso su doctrina con claridad, y Pablo explica
la verdadera fuente de la salvación, solo Cristo. El medio de esa salvación, solo la fe en Cristo. Perdón. La fuente de esa gracia, Dios. La revelación de esa salvación, las Escrituras. Y el fin último de esa salvación, solo la gloria a Dios. Pedro se pone en pie al escuchar estas cosas y dice: varones hermanos, ¿por qué tentamos? ¿Por qué queremos si podemos decir en buen hondureño, por qué queremos hacer tropezar a esta gente? ¿Por qué queremos ponerle un hoyo, una piedra para que tropiecen y caigan a estos hermanos gentiles? No, hermanos, está mal. Pedro concluyó que era un tropiezo. Versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios? Era serio lo que estos fariseos, supuestamente creyentes, habían hecho allá en esas regiones de Galacia. Era serio. Cuando una persona predica una falsa enseñanza a la iglesia del Señor, eso es serio. Está destruyendo la iglesia, está destruyendo el medio de salvación, está destruyendo la gloria de Dios, está destruyendo la revelación de las Escrituras, está destruyendo toda la obra de Cristo. Es serio la cosa, hermanos. No es un juego. Por eso el mismo Pedro se puso en pie y él dijo: esto es lo que nosotros creemos. Solo por la gracia de Dios, solo por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Solamente por la gracia del Señor Jesús. Lo mismo que los gentiles creen. Pero Pedro, ¿cómo tú sabes lo que los gentiles creen? Recuerden que Pablo se lo acababa de explicar. Lo que Pablo está enseñando y que ellos creyeron y fueron salvos es lo que yo creo, es lo que yo predico. Amados hermanos, miren cómo Pablo y Pedro, cada uno en su propio llamado, predicaron a Cristo y en medio de un conflicto resolvieron el problema volviendo a lo que enseñan las Escrituras. Eso es un ejemplo excelente para nosotros. ¿Cómo tú sabes que algo es verdad o es mentira dentro de la iglesia? Por lo que las Escrituras revelan, por lo que muestran las Escrituras. Un hermano y yo podemos estar discutiendo por algo y no ponernos de acuerdo, pero para nosotros debe de estar por encima de nuestra discusión lo que enseña la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Y es ahí el centro, y ahí termina todo conflicto entre nosotros. No, porque el hermano Dante y el hermano Carlos están discutiendo, ellos están discutiendo sobre la salvación. Ah, muy bien. ¿Qué dice Carlos? Ah, dice tal cosa. ¿Y qué dice Dante? Dice tal cosa. Ok, vengan, reúnanse ustedes dos. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a las Escrituras. Y ahí debe terminar el conflicto. Ahí debe terminar el conflicto. Y amados hermanos, ahí terminó. Eso fue lo primero que Pablo hizo. Confirmó la doctrina de Cristo. Pero en segundo lugar, también Pablo, al exponer su mensaje a los apóstoles, a los líderes, Pablo también produjo mayor unidad en las iglesias del Señor. Porque ahora las iglesias de Judea y las iglesias de Galacia tenían como confirmado una misma fe, un mismo Salvador, unas mismas Escrituras, el mismo, dar gloria a Dios, un mismo fin. Esta discusión, en vez de separar a la iglesia, sirvió para unificar al pueblo de Dios sobre la doctrina de Cristo. Oiga bien, ¿sobre qué?
sobre la doctrina de Cristo. El fundamento de la iglesia debe de ser Cristo. Dos personas nunca se van a poner de acuerdo si no tienen un mismo fundamento. Si no tienen las Escrituras como fundamento. No habrá nunca unidad en la iglesia si no son las Escrituras y la doctrina de las Escrituras lo que nos una. Lo que unió a la iglesia de Judea y de Galacia y a Pablo, el apóstol Pablo y al apóstol Pedro y a todos los apóstoles fue la misma doctrina de Cristo, la doctrina. No las emociones, no es como yo me siento. La doctrina de Cristo, la palabra de Cristo. Jesucristo fue el fundamento, el centro. Y cuando Pedro vio que lo que se estaba atacando era su Salvador, era su Señor, allí se pararon las aguas y él dijo: hermanos, ¿cómo vamos a tentar a Dios? Paren, por favor. No, Pedro no se quedó tranquilo al ver que era Cristo que estaban atacando estos supuestos hermanos. Él no se quedó tranquilo y en paz. No, hermano, espérense, dejemos eso así, porque hay que mantener el amor. Pero venga acá, ¿cómo va a haber amor si Cristo no es el centro? ¿Cómo va a haber amor si Cristo no es glorificado? Si nuestro Salvador no es el centro del pueblo de Dios. Por eso es que en muchas iglesias no hay amor. ¿Cómo va a haber amor si no hay una buena doctrina? No puede haber amor si sus líderes predican hoy que la salvación es por Jesús y luego mañana que tú tienes que venir y sembrar tu dinero y darle su dinero a ellos para que Dios te bendiga. Pero venga acá, ¿cómo es la bendición? ¿Es creyendo o es por dinero? ¿Cómo es la cosa? Ustedes ven cómo se mete en la iglesia la falsa enseñanza. Y muchos líderes están aprovechándose porque no son creyentes. Hay muchos que están predicando la palabra de Dios y ni cristianos son. Oiga lo que predica: el esfuerzo personal. Tú puedes, tú eres un hombre inteligente, tú eres una mujer sabia, tú eres una hija del rey, tú todo lo que tú quieras Dios te lo va a dar, todo lo que tú quieras. Oye eso. Es decir, que si yo quiero la mujer de mi prójimo, Dios me la va a dar a mí. Si yo quiero el carro de mi hermano, Dios me lo va a dar a mí. Ustedes ven que es mentira lo que está diciendo. Es mentira. Pero se aprovechan del pueblo de Dios. Por eso fue tan necesario que Pablo se reuniera con estos pastores, con estos apóstoles, trataran el asunto, pero el fundamento no era Pablo. El fundamento no era Pedro, era Cristo. La doctrina de Cristo. No nos podemos unir, no podemos decir que somos hermanos de todos los que se paran y hablan de Cristo. Hay que escucharlo para saber qué dicen de Cristo. Ah, sí, Cristo es un Salvador. ¿Cómo que un Salvador? ¿Qué significa con que Cristo es un Salvador? No, Cristo es el único Salvador. No, Cristo es un mediador. No, ¿cómo que Cristo es uno más? No, espérate. Pero eso es contrario a las Escrituras. Cristo, la Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué falsa enseñanza tú quieres meter en la iglesia? Hermano, esto es importante. ¿Qué hizo Pablo? ¿Dividió la iglesia por la doctrina? No, la unió. La unificó. Porque Pedro creía lo mismo que Pablo. Pedro amaba a Cristo. Pablo amaba a Cristo. Pedro daría su vida por Cristo. Pablo daría su vida por Cristo. Ahí unieron la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando se divide la iglesia? Que comúnmente los hombres no están buscando a Cristo. Su fundamento no es Cristo. Es lo que el líder diga. Ah, pues entonces yo no sé nada. Ah, pues yo el líder. Yo me ofendí. El líder se ofendió. Gran cosa. Gran cosa.
Si usted no predica la verdad, oféndase porque es mentira lo que está predicando. Ahora, si usted predica la verdad, manténgase fiel a la palabra de Dios, a la verdad. Y eso es otra enseñanza importante para nosotros. Si el que predica no predica a Cristo, solo la fe en Cristo, solo la salvación por Cristo, solo la bendición de parte de Dios, sin esfuerzo tuyo, si no predica eso, es un falso maestro, aunque tenga el título de pastor, apóstol, licenciado, párroco, lo que sea. Si no predica a Cristo, es un falso maestro y está haciendo daño, destruirá a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Pablo trajo unidad. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 8 al 9. Hechos 5, 8 al 9. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro aquí sigue hablando. Y Pedro sigue diciendo, el Espíritu Santo que vino sobre los judíos, también vino sobre los gentiles. Y la fe que los purificó a los judíos, también purificó a los gentiles. Miren, amados hermanos, cómo Pedro está dando testimonio de la verdad y cómo eso produjo unidad. A veces nosotros podemos pensar, nuestra iglesia es la única iglesia. Y amados hermanos, eso no es así. Si esos hombres y mujeres predican a Cristo, solo Cristo, si esos hombres y mujeres tienen la fe en Cristo, solamente la fe en Cristo como su medio de salvación, si esos hombres son las Escrituras lo que predican, si esos hombres solamente dan gloria a Dios, esos hombres son mis hermanos también. Son mis hermanos. Tal vez no brinquen y salten como tú, tal vez adoran tranquilito, pero son mis hermanos. Y lo mismo digo yo a los que están sentaditos tranquilitos. Tal vez otros brincan y saltan, pero si esa es la fe, verdaderamente esa es la fe, son mis hermanos también. Dios trae unidad a través de ¿qué? ¿De nuestros sentimientos? No, de las Escrituras, de Cristo. Y en último lugar, Pablo confirmó que su carrera era correcta y no en vano. Volvamos a Gálatas capítulo 2, dejen a Hechos ahí agarradito. Estamos todavía en versículo 2. Al final dice el versículo, para cerciorarme, para estar seguro de que no corría ni había corrido en vano. Cuando Pablo muestra el evangelio que predica, cuando Pablo muestra el mensaje, el testimonio de las Escrituras, él une a la iglesia, él levanta el mensaje y confirma la doctrina, pero también en tercer lugar, Pablo confirmó su propia carrera, confirmó la carrera de nuestros hermanos. Cuando el mensaje de Jesús prevaleció en dicha reunión y todos allí estaban procurando hacer la voluntad de Dios, para Pablo esto se convirtió en una confirmación. Estoy ahora más seguro, estoy ahora más firme. Mi fe es la correcta, el mensaje es el correcto. Porque el objetivo correcto es Cristo, la gloria de Dios a través de Cristo. Dios sigue salvando por el medio de la fe sola en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Hechos 15, 14. También el método, el instrumento es el correcto, la predicación de la doctrina de la gracia. Hechos 5, 7. Y en tercer lugar, se poseía el cumplimiento de las Escrituras. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios.
Eso lo vemos en Hechos 5, 16 al 18. Hechos 15, perdón, estoy diciendo Hechos 5, es 15. Todos los pasajes que mencioné, Hechos 15, 14, solo por fe, Hechos 15, 7, solo la doctrina de la gracia debe de predicarse, Hechos 15, 16 al 18, cumplimiento de las Escrituras, nos hablan del fundamento que Pablo y los apóstoles tenían. El mismo fundamento. Pablo y Pedro predicaban lo mismo. Tenían el mismo fundamento. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero es la misma base. Eso nos hacía un mismo pueblo. Estos 5 elementos son necesarios para evaluar todo verdadero ministerio. Como resultado, versículo 3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Resultado de esa reunión, no se iba a obligar a los gentiles a circuncidarse. Tito estaba en la reunión ahí, Tito estaba ahí cerca. Agarren a Tito y circuncídenlo para que sea salvo. No, ya Tito era salvo porque había creído en Jesucristo. Ya Tito era salvo porque había creído en el evangelio de salvación. Dios dirigió todo a bien. Se cerró ahí el problema para que los gentiles no fueran obligados a seguir los requerimientos de los hombres. Tito había ido con Pablo y Tito no había sido obligado a circuncidarse. La vida de los gentiles no sería encapsulada, atormentada con rituales que no le ayudaban en nada a los judíos. Hermano, y miren que es fuerte, pero un judío, Pedro, le dice a sus hermanos judíos: hermano, ni nuestros padres podían llevar esa carga. Y eso está en Hechos capítulo 15, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Señores, el que quiera salvarse por la ley, eso es un yugo que no lo va a poder llevar, no lo va a poder cumplir, ni nuestros padres ni nosotros. ¿Y saben qué? Era cierto. Si usted quiere ser salvo por cumplir cada mandamiento que está en la Biblia, no lo va a poder ser. Porque cuando usted viene y usted ayuda a alguien y en su corazón hay algo de egoísmo, ya pecó. Yo quiero ayudar a mi hermano Ledin, él está en necesidad, y tú vas ahí con una bolsa llena de plátano, con tortilla, 20 tortillas, 20 lempiras de tortilla, y también su frijolito para que el hermano, ¿verdad? Y su mantequillita, le puso un quesito ahí, para que el hermano se me alimente bien, y la familia. Y cuando yo voy de camino y digo, como que demasiado plátano, Lady no come tanto, déjame sacar 5 plátanos. Pero yo voy con mi plátano a ver mi hermano. Oye, pero como que le eché demasiada tortilla, 20 lempiras son demasiada tortilla, déjame sacarle 10. Y así sigo. Y cuando llego donde Lady, llego con la bolsa media vacía, nada más con la mantequilla. Lady, yo sabía que tú tenías hambre y te traje mantequilla. Y le digas así: ¿y qué yo voy a hacer con mantequilla vacía? ¿Qué vació la bolsa de los alimentos? Mi egoísmo, mi amor a mí mismo, mi codicia, mi tacañería. ¿Usted ha visto a gente que hacen así? Tacaño. Duro que somos.
Y a veces nosotros queremos hacer el bien y lo dañamos con nuestro egoísmo en el corazón y la mente. Y le voy a llevar esto a María Isabel, pero cuidado si ella lo mal usa. Y cuidado, y comenzamos a destruir a la hermana en la mente. Ay, yo le voy a llevar a esto a Fernanda, pero de seguro ella no lo va a usar. Ella lo va a tirar por ahí, ella no necesita esto. Toma, Fernanda. Con un corazón engreído. Ya lo dañamos. Ya todo lo que hicimos se dañó. Porque también cuando nosotros pensamos y tenemos malos deseos, eso es pecado, ¿tú sabías eso? Ay, que yo le di una funda de pan a mi hermana Norma. Y yo espero que toda la iglesia lo sepa. Atención, atención. Hermana, tenga su funda de pan. ¿Están mirando? Foto, por favor. ¿Tú no has visto eso? Que hay personas que ayudan y le tiran fotos. Y el cheque entregado. Y una gran sonrisa. Ahí está, publíquenlo, pongan en grande mi nombre. Empresa fulanita de tal ayudó a miles de niños. Y ahí tienen su aplauso. Y ya eso fue lo único que recibieron. El aplauso de los hombres. Eso es lo que yo quería. Y ya lo dañamos. Una obra buena, que estaba bien que ayudáramos a todos esos niños, que estaba bien que yo llevara alimento al hermano Ledin, que estaba bien que la hermana me ayudara con el pan, o yo ayudara a la hermana con el pan. Todo eso está bien. Pero ¿por qué lo haces para tu gloria? ¿Por qué lo haces para ti? Porque es pecado, hermano, y somos pecadores, somos egoístas. Dichosos seríamos que hiciéramos el bien y nadie lo supiera, para que nuestro pago venga de Dios y no de los hombres. Dichoso sería que fuera así. Pero nosotros pecamos. Entonces, amados hermanos, no pensemos que somos mejores que Dios, más buenos que Dios. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, no es por cualquier cosa, es porque somos pecadores, es porque Él sabe lo que somos y Él quiere que seamos como Él, santos como Él. Sed santo porque yo soy santo, y nos da leyes santas. Usted dirá, bueno, pues entonces esos mandamientos son malos. No, todo lo contrario. Los mandamientos de toda la Biblia son tan buenos que si lo hiciéramos, viviríamos en paz. En una reunión que tuvimos ayer hablamos de eso y decíamos, oye, mira, si nadie robara, qué bueno sería. Si nadie codiciara lo del otro, no habría ladrones. Si nadie hiciera lo mal hecho, tendríamos una sociedad en paz y tranquila. Viviríamos felices con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con todo. Pero no es así, por nuestro pecado. Esos mandamientos que nos dicen que amemos a nuestro prójimo, son buenos esos mandamientos. Pero al mismo tiempo, por nuestro propio pecado, no lo podemos cumplir. Por eso Pedro dice, hermano, eso es un yugo insoportable. Nadie puede salvarse por los mandamientos. Tú debes obedecer los mandamientos, pero no para tu salvación, sino para hacer bien a tu prójimo. Tú debes obedecer la palabra de Dios, pero no para ser salvo. Somos salvos por Cristo, por la fe en Cristo. La iglesia mantendría su firmeza en no imponer carga a ningún creyente, por la simple razón de que la salvación es solo por Cristo. La iglesia no pondría carga, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Galacia, ninguna iglesia pondría carga a otra iglesia, porque la salvación solamente es por la fe, solamente por la gracia de Dios, por la revelación de las Escrituras y con el único fin de dar gloria a Dios. Queridos hermanos, tendremos tranquilidad y viviremos en paz cuando vivamos por las Escrituras. Que Dios nos permita aplicar esto. Paz en la iglesia es el fruto de nuestra obediencia a la palabra de Dios y de creer lo que Dios dice. La salvación no es por tu esfuerzo, no es por tu sacrificio, es por Cristo. Cree en Cristo. Confía en su muerte en la cruz. Recíbele como Señor y Salvador. Y tú tendrás paz
y tendrás perdón. Prediquemos solamente a Cristo, solamente la fe, solamente la gracia de Dios, solamente la Escritura, y con el único fin de que Dios sea glorificado. Prediquemos la verdad, solamente la verdad, y Dios será exaltado, y nosotros como iglesia viviremos unidos y en paz. Que Dios nos permite y nos concede esta misericordia. Hermanos, vamos a orar. Dios y Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque el apóstol tuvo que viajar muy lejos con el fin de mantener la unidad, la fe, la esperanza solamente en Cristo, solamente por medio de Él. Ayúdanos, guíanos por tu Espíritu para poder creer la verdad, abrazarla y proclamarla. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén.